Hola nuevamente, amigas y amigos. Gracias por continuar acompañándonos en estos magníficos videos en el canal de Beto Mire, en los cuales disfrutamos conociendo un poco de la técnica que el maestro utiliza para elaborar sus extraordinarias pinturas, y en las que he tenido el placer de colaborar en la serie dedicada a varias de las entidades místico-filosóficas de nuestras culturas prehispánicas. Pero, como todo en la vida, todo lo que inicia termina. Así que este será el último video de esta serie, misma que cerraremos con el dedicado a Tlaloc, el señor de la lluvia, quien junto a Huitzilopochtli era venerado en el mismísimo centro del universo, el Templo Mayor, que imponente se elevaba por sobre el resto de teocalis, conocidos comúnmente como pirámides, y el resto de edificios administrativos, educativos y de veneración que conformaban el recinto sagrado del Templo Mayor en la gran ciudad de Mexico Tenochtitlan, y que coronaba sus 45 metros de altura con dos recintos sagrados, también de forma piramidal, dedicados a la veneración de dos de los entes místicos filosóficos más importantes en la cosmovisión azteca-mexica. 1. El ubicado en el lado sur y el más grande de los dos, dedicado a Huitzilopochtli, el colibrí zurdo, el sol guerrero que cada noche vence en su lucha astral a Coyolxauhqui, la adornada de cascabeles, la luna, y a los Tzenzón-Huiznahua, los 400 urianos, las estrellas del sur, representante de la guerra como un medio para obtener la sangre preciosa que permite al universo continuar su curso, y cuyo adoratorio se encuentra pintado de rojo y coronado en su techo con hileras de mariposas, representantes del fuego y el sol. Y el otro, ubicado al norte, dedicado a Tlaloc, el señor de la lluvia, gracias a quien todo renace, representante de la agricultura como medio básico de subsistencia, y a quien se le rinde tributo en un adoratorio pintado de azul y ornado en lo alto con caracoles marinos. Es Tlaloc, auxiliado por sus ayudantes los Tlaloque, quienes se encargan de reventar sus vasijas de barro repletas de agua, por lo cual se escuchan los truenos aquí en la tierra, el que brinda la lluvia sagrada que auxilia a Tonantzin-Coatlicue, nuestra madrecita la tierra, a florecer, y pueda así brindarnos a los seres humanos los frutos con los cuales podemos alimentarnos día con día. Y es también, gracias a esa lluvia, que ríos y lagunas, también regidos por Tlaloc, otorgan la refrescante bebida que sacia nuestra sed. Pero este ente místico filosófico, representado con anteojos formados por dos serpientes entrelazadas que terminan en una especie de bigotera rematada por los colmillos viperinos, así como su cara pintada de negro y azul como características principales, no es particular de la cosmogonía mexica, pues como otros más, tal como ocurrió con el Xcaret-Quetzalcóatl, de quien hablamos en el video anterior, fue adoptado por los aztecas mexicas durante su larga peregrinación de siglos, iniciada por ahí del 1100 de la era cristiana, partiendo desde el místico Chincomostoc en el igualmente legendario Aztlán, hasta su llegada a la ribera del gran lago de Texcoco y la fundación de Tenochtitlan en 1325. De acuerdo a expertos investigadores, los antecedentes de Tlaloc en el centro de nuestro país datan del 600 al 400 antes de la era cristiana. Uno de ellos, el Dr. Quilem Oliver, quien es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, informa en la extraordinaria revista Arqueología Mexicana que hallazgos recientes en el sitio de la laguna en Tlaxcala muestran fragmentos de una máscara o de un incensario que representa al dios de la tormenta, antecedente en el preclásico prehispánico de Tlaloc. También nos dice que, perteneciente al mismo preclásico, en Tlapacoya, en la cuenca del Valle de México, se encontraron botellones de cerámica con forma humana que podrían ser prototipos de las famosas ollas Tlaloc que siglos después aparecieron en Teotihuacán y fueron imitadas por las culturas del posclásico como la tolteca y la de Xochicalco hasta llegar a los mexicas. Es este Tlaloc quien, además de otorgar la lluvia benefactora y junto con ella el agua dulce, para los mexicas regía en el Tlalocan, lugar situado encima del Cerro de la Malinche, en Tlaxcala, al que iban a parar quienes fallecían ahogados, fulminados por un rayo o derivado de alguna enfermedad relacionada con el agua, como la hidropesía. Se decía que este era un lugar de abundancia, en el cual ninguna pena acometía a sus habitantes. Y, de acuerdo a lo que nos dice la doctora en antropología, Silvia Trejo,
Ahí mismo, en el Tlalocan, se ubica el mítico Tamuanchán, el lugar donde Quetzalcóatl, luego de hurtar en el Mictlán los huesos de los mejores seres humanos habitantes de otras eras, como platicamos en el video anterior, formó a los humanos que habrían de existir en el quinto sol y les otorgó el maíz como alimento sagrado. Es Tlaloc quien, el 16 de abril de 1964, dio una muestra de su poder a los habitantes de la Ciudad de México. Ese día, la ciudad recibió un afectuoso obsequio de parte de los habitantes de Coatlinchán, municipio cercano a Texcoco, al oriente del Estado de México. Ese regalo fue ni más ni menos que el monolito de poco más de 7 metros de altura y un peso de más de 100 toneladas, conocido como Tlaloc, mismo que semienterrado en posición horizontal desde tiempos remotos en Coatlinchán, era conocido por los habitantes de esa población como la Piedra de los Tecomates, a la que gustosamente donaron para ser exhibida a la entrada del Museo Nacional de Antropología e Historia, convirtiéndose en la encargada de dar la bienvenida a todos los visitantes del mismo. No obstante, cuando en la tarde-noche de aquel 16 de abril de 1964, la imponente piedra entraba a la ciudad, como si quisiera que su llegada no pasara desapercibida para ningún capitalino, una inusual tormenta se desató, acompañando al monolito y a su escolta hasta su arribo al lugar que habían destinado como su nueva morada. Pero la realidad es que en esta historia hay dos puntos que no son del todo ciertos. El primero es que, de acuerdo a muchos especialistas, el monolito conocido como Tlaloc por todos los que alguna vez hemos visitado el museo no es tal, sino su compañera Chalchitlicue, la de las faldas de jade, en referencia a las aguas de ríos, lagos y lagunas. Afirmación que comparten los viejos habitantes de Coatlinchán. Y el sustento para ello es que, como mencionamos anteriormente, dos de las características principales de Tlaloc son los anteojos y la bigotera de serpientes, mismos que no se encuentran en el monolito exhibido en el Museo de Antropología. Sin embargo, otros especialistas sostienen que el susodicho monolito sí es el de Tlaloc y que anteojos y bigotera pudieron ser hurtados dado el tiempo que permaneció sin custodia. El caso es que desde hace décadas existe una discusión bizantina en torno a ese tema. El segundo punto es que los habitantes de Coatlinchán no sintieron ningún gusto cuando se enteraron que su piedra de los Tecomates, la que los había acompañado en su vida cotidiana por incontables generaciones y a la cual veneraban y recurrían para solicitar la llegada de las lluvias, era reclamada por parte del Museo de Antropología y que las autoridades federales habían dado la orden para que fuera trasladada a la Ciudad de México. De hecho, los primeros trabajadores que llegaron con la intención de iniciar las excavaciones para desenterrar y levantar a la piedra fueron sacados del pueblo casi a punta de ídem. Y no fue hasta que el gobierno envió un destacamento de soldados para vigilar el bienestar de los trabajadores que estos pudieron reiniciar los trabajos. Finalmente, el día en que, soportada sobre una inmensa plataforma jalada por 2 tractocamiones, la piedra, su piedra de los Tecomates, salía del pueblo para volver nunca jamás, la desolación invadió a sus habitantes, sobre todo a los de mayor edad, algunos de los cuales, convertidos por la tristeza en tlaloques terrenales, involuntariamente rompieron sus vasijas de barro internas, provocando que de sus ojos brotaran pequeñas gotas de lluvia para despedir a su señora del agua, como también la conocían. Y es así como culminamos este video dedicado a Tlaloc, el que se tiende sobre la tierra, de acuerdo a la traducción de diversos académicos, o siguiendo la traducción popular entre nahuaparlantes de la Sierra de Puebla, Tlaloc, el néctar de la tierra, o lo que es lo mismo, el pulque de la tierra, el néctar de los dioses que se entrega a Tonantzin-Coatlicue, nuestra madrecita la tierra, para que ella pueda otorgarnos sus mejores frutos. ¿Con cuál traducción se quedan? Yo me quedo con la última. ¡Salud!